ellos siempre están con la palabra de Dios delante, la conocen, la estudian, la aprenden, malamente por la interpretación que hacen. Ya iremos un poco viendo esta parte, pero sí es muy importante que nosotros valoremos estos estudios, este tiempo que dedicamos a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué digo la lectura? Porque a veces agarramos cualquier librito que nos explique algo sobre la palabra de Dios, pero no vamos a ella. Entonces hay una ruptura entre la palabra de Dios y nuestra propia vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay esa distancia, no la conocemos. Quiero decirles, quiero invitarles desde ahora a que seamos asiduos a la lectura de esta palabra divina. Es más, siempre les digo, ojalá y ninguno de nosotros nos vayamos de esta tierra sin haber leído toda la palabra de Dios completa, desde el libro del Génesis hasta el amén del Apocalipsis, una y otra vez. Porque si no, si la palabra de Dios es eso, es palabra divina, es la manera a través de la cual el Señor se comunica con nosotros, pero nosotros no la escuchamos, no la leemos, pues quiere decir que tenemos una comunicación deficiente con el Señor. Si ahí están las verdades fundamentales de nuestra fe y nosotros no estamos cerca de esta palabra divina, pues entonces no hay verdaderamente una relación de diálogo con el Señor. Entonces, por favor, y en esto voy a insistir mucho, ojalá y no vayamos de esta tierra, no nos vayamos de esta tierra sin haber leído, conocido, ahondado en la palabra divina. Hoy nos toca ver solamente una parte de ella, pero está todo lo demás que tenemos que ser asiduos estudiantes, asiduos orantes de esa palabra divina. Porque si no entendemos que ahí se encuentra toda nuestra fe, todo cuanto creemos, todo cuanto celebramos, todo cuanto vivimos está allí, pero hay que buscarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el protestante y nos dice cualquier tontería? Pues que ante el desconocimiento y con la ignorancia a cuestas, pues nosotros decimos, ay, sí es cierto, yo creo que tiene razón, yo creo que mi iglesia no es la verdadera, yo creo que estamos mal. No, eso tiene que ver con la ignorancia de la palabra de Dios. Y decía San Jerónimo, que es el gran traductor de la palabra de Dios al latín, en aquel momento la lengua por la que y a través de la cual se podía comunicar mejor a toda la gente, decía, el desconocimiento de la palabra de Dios es desconocimiento de Cristo. Así de grave es esto. Entonces, yo quisiera empezar por ahí. La introducción a esta lectura, estudio, oración de las cartas católicas tiene que estar en un marco más amplio. No es solamente la lectura de las cartas católicas, porque ahora me lo han puesto, sino es empezar a vincularnos, a unirnos a la palabra divina de una manera más asidua, de una manera más humilde, de una manera más atenta. Entonces, ojalá pues que los que estamos y ahora nos toca estudiar esta parte de las cartas católicas, tengamos como prioridad la lectura de la palabra de Dios. La lectura asidua, puntual, humilde de esta palabra divina. Porque de lo contrario, entonces no podremos decirnos cristianos. Alguien que dice que es cristiano, pero no conoce la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué tipo de cristiano es? ¿Qué tipo de vinculación tiene? Es como pensar que yo tengo una amistad con alguien con quien no hablo. Hoy nos sucede mucho en las redes. Vemos que tenemos, no sé, en Facebook, 1000 amigos, pero no hablas con ellos. No los conoces, no sabes quiénes son, no sabes qué piensan. Ah, pero los tengo ahí inscritos como amigos. Y eso es una falsedad. Por lo mismo podríamos, y en esta analogía, pensar sobre la palabra divina. La palabra divina tampoco es una herramienta que utilizo cuando estoy en un retiro. Voy a un retiro y porque me pusieron ahí una cita, voy y la saco.
y saco esa cita del texto, del contexto, perdón, saco ese texto del contexto y digo, hay cualquier tontería. No, recuerden que la iglesia tiene una tradición bimilenaria de reflexión sobre la palabra divina, desde que fue proclamada por nuestro Señor y a lo largo de más de 2000 años que la iglesia la ha estudiado, la ha orado, la ha amado, la ha celebrado. Y entonces tenemos que entenderla. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos esa palabra divina, entonces estamos entrando en una relación de intimidad con nuestro Señor. Así de importante es, pues, el conocimiento de la palabra divina. Por eso yo les invitaría, ahora que están aquí en el instituto, lo primero que tienen que hacer, lo primero, es leer la palabra de Dios. Recomendación, pues empecemos por el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento no tenga importancia, pero el Antiguo Testamento solo se comprende a la luz del Nuevo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento lo que buscaba hacer era preparar la venida de nuestro Salvador. Entonces, todo como preparación en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la presencia, en la persona, en las palabras, en los gestos de nuestro Salvador. Entonces, si nosotros conocemos directamente la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de los apóstoles, el Apocalipsis, etcétera, si nosotros lo conocemos, vamos a poder interpretar el Antiguo Testamento. Porque también resulta, y vuelvo a traer a colación a los hermanos separados, a los que hace un rato elogié por su vinculación a la palabra divina, tenemos que aprender algunos textos del Antiguo Testamento y los quieren aplicar de manera arbitraria y de manera anacrónica, se llama, es decir, fuera del tiempo, ¿no? Entonces, utilizan textos del Antiguo Testamento para referirse a realidades que ya no son las mismas, ¿no? O cosas tan absurdas, voy a poner algún ejemplo, como que el testigo de Jehová no permite que haya una transfusión de sangre para sí mismo o para los suyos, porque dice que en el Antiguo Testamento dice que la vida está en la sangre y por lo tanto transfundir la sangre de un viviente a otro, pues es una aberración. A ver, eso está en el Antiguo Testamento. Era una cuestión preparatoria. Era un modo en que Dios estaba modelando y preparando un corazón. Eso ya no tiene que ver con nosotros. Esas leyes antiguas ya no tienen que ver con nosotros. Porque el Señor Jesús ha venido a darle plenitud a esas leyes, no a derogarlas. Yo no he venido a cambiar la ley, dice el Señor, sino a darle plenitud. Luego entonces, en la lectura del Nuevo Testamento podemos entender todo lo demás del Antiguo Testamento. Entonces, la invitación es, por favor, lean la palabra de Dios. Vamos a hacernos el propósito para empezar a leer a partir de ahora desde San Mateo, el primer evangelio, día con día, leyendo un capítulo. Ahorita que algunos tienen más tiempo, ¿no? Ir leyendo, ir una y otra vez sobre el evangelio, luego sobre todas la revelación del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, estas cartas católicas, etcétera, para ir entendiendo más nuestra fe y que al ir comprendiendo esta palabra divina, sepamos por qué celebramos, por qué creemos, pues lo que nosotros como católicos celebramos y vivimos. Entonces, esta es la primera invitación. La palabra de Dios es el único lugar en donde nosotros encontramos realmente cuál es la voluntad de Dios. No en otro lugar, no en la revelación de fulanita de tal, que no vamos a demeritar que en algunos casos haya podido o ha podido haber un evento de revelación a alguien,
pero eso no es la fuente de nuestra fe. También luego me encuentro con ese fenómeno. No conocemos la palabra de Dios, pero andamos creyendo en revelaciones de no sé quién y de no sé cuál y de no sé cuándo. No, la revelación, la única revelación es la contenida en la Sagrada Escritura, vivida por la iglesia. Esa es la revelación. No hay que esperar más, no hay que buscar más, porque con mucha facilidad los cristianos a veces también, católicos, nos dejamos llevar por eso, ¿no? No estoy diciendo que no sea posible. Revelaciones que se llaman particulares. Es posible. Pero la revelación que atañe a toda la vida de la iglesia y a cada uno de nosotros es esta revelación que ha sido dada por el Señor, que es el modo en que Él habla con nosotros, que es el modo en que Él ha dado a conocer su vida y su misterio, hasta donde Él ha querido. Entonces, por eso la importancia, lo primero que yo quiero decirles a todos ustedes es que hay una necesidad imperiosa, totalmente grave, gravísima, de tener este encuentro con la palabra de Dios. La mayoría de ustedes son, sin lugar a dudas, agentes de la pastoral en sus comunidades. Y a lo mejor están al frente de algo. Pero si no tienes la palabra divina aquí, delante de ti, no vas a tener modo de hacer bien tu ministerio, porque no vas a saber lo que enseñas, no vas a saber lo que transmites. La iglesia no es un club social. La iglesia es para cada uno de nosotros el lugar donde Dios sigue actuando, el lugar para que cada uno de nosotros conozca al Señor y cuál es su voluntad. Entonces, ojalá, de corazón lo deseo, que a partir de este encuentro con la palabra divina surge en nosotros la necesidad de este encuentro diario con ella. Recomiendo nuevamente a partir del Nuevo Testamento. Empecemos a leer cada día los evangelios, cada día. Luego, todo lo demás que sigue el Nuevo Testamento, una vez que hayamos transitado por el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la verdad que Dios ha querido revelarnos, todo y solo aquello lo que Él ha querido revelarnos, podemos ir al Antiguo Testamento. Y entonces también ir comprendiendo cómo el Señor fue preparando a su pueblo, cómo el Señor fue dándose a conocer a su pueblo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta es una breve introducción. Estoy viendo aquí algunas cosas que me mandan. No sé qué están haciendo o si necesitan algo. Claro, en cualquier momento ustedes pueden hacer preguntas, ¿eh? Vamos a tratar de que esto sea más interactivo. Yo sé que las situaciones que estamos viviendo nos empujan a usar estos medios, pues son los que ahorita tenemos. Pues no es lo mismo que estar presencialmente en un aula donde nos estamos mirando, nos estamos viendo en nuestros movimientos, tenemos interacción más directa, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Si alguno tiene preguntas, por favor, hágamelo saber. Alguna situación especial que quisieran también saber. Claro, yo les invitaría a que fuera con respecto a la materia. Van a ir surgiendo muchas inquietudes y que las vayamos haciendo. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir lo que esté yo diciendo y hacer la pregunta o preguntas que ustedes deseen, ¿sí? Que abonen naturalmente al contenido de lo que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, lo primero es esta motivación para el encuentro con la palabra de Dios.
Regularmente en este punto y en este momento hago yo un examen, el cual pues no voy a poder hacer ahora, porque sí me interesa siempre que se haga por escrito. ¿Un examen de qué? Pues un examen de qué tanto conocemos la palabra de Dios y un examen de qué tanto estamos vinculados a ella, ¿no? Con preguntas muy sencillas que todo católico debería saber, como cuántos libros tiene la Sagrada Escritura, cómo está dividido, qué es la revelación, por ejemplo, que, cuántos son los evangelios, cómo están divididos, etcétera. Cosas de orden elemental para un cristiano. Entonces, yo les pido, por favor, que traten. Sé que algunos de ustedes quizás en sus comunidades han tenido cursos de introducción a la Sagrada Escritura, cursos bíblicos o cursos incluso apologéticos de defensa de la fe. Entonces, tratemos de recordar y afianzar todo lo conocido ahí en cuestión de la Sagrada Escritura. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación que hacer? ¿O ya se durmieron? Tómense un café mientras estamos en clase. Bueno, buenos días, padre. No, yo de momento no tengo preguntas. Yo me imagino que van a ir saliendo sobre la marcha. Y de antemano, pues muchas gracias. Bueno, ¿alguien si tiene alguna pregunta? Si no, damos continuidad a nuestra materia. Quisiera en este momento presentarles un poco nuestro plan. Déjenme ver. Yo soy Sí, bueno. ¿Ya estamos de vuelta? Discúlpenme, algo hice que no supe qué hice y me salí. Pero bueno, ya estamos aquí. Es que quería yo compartirles el programa de nuestro trabajo. ¿Ya lo pueden ustedes ver? Ya, padre. Sí, ya se ve. Ok, bueno. Entonces estamos en esta materia de cartas católicas en el área de social. Ya les dije mi nombre. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta materia? Bueno, pues que al terminar el curso el alumno tendrá una visión general de las cartas llamadas católicas y su importancia dentro del conjunto de la Sagrada Escritura, como ya lo había dicho hace un momento, así como su estructura, canonicidad, aporte teológico doctrinal, pastoral y espiritual. Quiero decirles que esto es parte muy importante. No solo es conocer la estructura del texto. Cuando hablamos de canonicidad, ya voy a hablar de la canonicidad. A lo mejor ustedes ya saben lo que es la canonicidad, pero para quien no lo sepa, de una vez lo voy diciendo, es esa
justificación o esa autoría que le da a estos textos el valor como textos inspirados verdaderamente por Dios, pero ya hablaremos de eso. Algo que me parece muy importante y que aquí va a estar nuestro trabajo a partir de la lectura es el aporte teológico doctrinal, en primer lugar. A ver, esta carta, ¿qué contenidos teológicos y de la doctrina de nuestra fe presenta? Quizás no de manera exhaustiva, pero sí lo muestra, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Nos habla en tal carta se nos habla de la autoridad que tienen los apóstoles o de esta estructura jerárquica de la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia está constituida bajo esta estructura? Bueno, pues este texto lo presenta. Este texto ya deja ver que así estaban conformadas las primeras comunidades, que la autoridad era vista y respetada desde esta perspectiva, que así estaba constituido el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, vamos a tratar de buscar esos contenidos teológicos doctrinales. Segundo, la parte pastoral. Ustedes son en su gran parte agentes de pastoral, es decir, están en las comunidades ejerciendo una actividad en favor de los demás. Eso es la pastoral, en diversos grupos, ministerios, etcétera. Entonces, esta pastoral que yo estoy realizando que deja este texto, ¿no? Como riqueza, como enseñanza, como medio a través del cual podemos seguir creciendo. Y también la parte espiritual. Esto es, a mi vida personal, a mi crecimiento como cristiano, ¿qué me está dejando este texto? Porque todo eso encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, no lo olviden, vamos a buscar ver cómo está estructurado, la fuerza que tiene dentro de todos los textos como verdaderamente inspirados, lo doctrinal teológico, los contenidos propios de nuestra fe, la pastoral y la espiritualidad. De modo que dicho conocimiento contribuya a su vivencia cristiana como discípulo misionero. Finalmente, ¿de qué se trata estudiar la Sagrada Escritura? Nada más de pavonearnos y decir, es que yo sí conozco, es que yo sí sé, es que yo conozco más que tú, etcétera. No, sino fundamentalmente este estudio nos tiene que llevar a comprender nuestro ser y nuestra misión como cristianos. ¿Quién soy yo como cristiano? Como miembro de este cuerpo maravilloso que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y a qué estoy llamado. ¿Cuál es, a partir de aquí, el impulso que debo de tener para vivir mi acción dentro de la iglesia? ¿Cuál es la importancia de este curso? Bueno, pues recordamos que toda Sagrada Escritura es divinamente inspirada, nos dice la misma Escritura, y en ella encontramos lo que Dios ha querido darnos a conocer de Él y de la salvación operada por Jesucristo. Entonces, fundamentalmente centrar en la revelación para entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué ha hecho el Señor por nosotros. Por tanto, todas y cada una de las partes que componen la Sagrada Escritura deben de ser conocidas y valoradas en su conjunto, de modo que a través de dicho conocimiento el cristiano profundice en su fe y también contribuye a la extensión del reino en sus comunidades a las que pertenecen y en las que sirven, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estudiar todas las partes de la Escritura. A nosotros nos toca esta parte muy sencilla, muy breve de las cartas católicas. Ojalá y después nos tocara estudiar el Corpus Paulino o el Corpus Juánico, todas las cartas de Pablo, todos los escritos de Juan o los evangelios, que ya lo hará algún otro profesor, ¿no? Pero, bueno, esa es la importancia. ¿Qué método vamos a seguir? Bueno, exposición magistral, es decir, por parte del maestro, así como crítica y diálogo fecundo entre los miembros de la clase. Por lo tanto, es importante el diálogo. No espero que nada más estén callados.
Yo les he dicho, y se los tengo que decir a ustedes, venir al instituto, mis hermanos, pertenecer al instituto de formación para quienes están en la pastoral diocesana, no es venir a una plática. Por favor, quítese ese chip de la cabeza. Es que fui a una plática, ¿de qué trató? Pues no sé, estuvo bien bonita, pero no sé. No, aquí es estudio, ¿eh? Luego, mis alumnos se quejan mucho porque dicen que hay mucha tarea. Pues sí, así es. Aquí venimos a esforzarnos por conocer más al Señor y eso requiere, como bien lo dice el de toda la vida cristiana, pues renuncia y seguimiento, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga. Entonces, sí quiero decirles que vamos a trabajar. No es una platiquita, no quiero que vengan y nada más se queden viendo, por eso dice ahí que parte del método que vamos a utilizar es la crítica y el diálogo fecundo. Crítica no es lo mismo que ser criticones, ¿no? Crítica quiere decir hacer un discernimiento de aquello que estamos conociendo y ponerlo en un diálogo que dé frutos para los que estamos aquí en la clase. Entonces, espero que haya aportaciones de parte de ustedes, preguntas, también que en un momento determinado ustedes participen, digan, yo también pienso esto, yo también he leído esto más, esto también forma parte de algo que puedo aportar. Entonces, ¿qué actividades? Pues tendremos primero la asistencia y participación en la clase, porque luego, como vuelvo a decirlo, no tomamos seriedad, decimos, fui a la platiquita, pues voy cuando quiero y cuando no quiero no. No, vamos a tomar asistencia y ver que haya participación. Vamos a tener lectura semanal de las cartas y otros textos que iré designando y vamos a hacer una evidencia semanal de lecturas. Evidencia significa un breve examen. Entonces, cada semana estaremos recogiendo esas evidencias de lectura. Entonces, para que lo tomen ustedes en cuenta. ¿Qué temario vamos a seguir? El temario es más o menos en todas las cartas igual estructura. Tendremos una introducción a cada carta, hablaremos sobre el autor, sobre la canonicidad, sobre la fecha, lugar de composición, a quiénes va dirigida, el contenido, las cuestiones doctrinales, pastorales, espirituales, y vamos a ver cosas muy concretas. Miren, por ejemplo, en la epístola a Santiago vamos a posar nuestra mirada sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Esta carta de Santiago es una de las que mejor nos presenta la realidad que vivimos nosotros sacramental de la unción de los enfermos. Aquí está contenida parte de esa doctrina. Y la cuestión de la fe y de las obras, que también es muy importante por las discusiones con los protestantes sobre el valor de las obras y de la fe. Entonces, bueno, vamos a tener, ven ustedes la primera epístola de Pedro, igual tiene esta composición y las cuestiones o la cuestión importante a verificar aquí es la cuestión del bautismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las cartas van a tener más o menos la misma estructura, ¿no? Entonces, esto yo se los voy a enviar para que lo tengan ustedes ahí a la mano. La evaluación se sugiere para acreditar el curso que sea con base a reportes de lectura, lectura de comprensión, crítica de textos, ensayos temáticos, que será una síntesis personal de un tema, ya yo les iré diciendo. Investigación, exposición puede ser, en algún momento, exámenes, tendremos también un bloque y algo final, ¿no? Entonces, esto, pues iremos variando un poquito
ya se los iré diciendo yo. Entonces yo les voy a enviar al grupo este programa muy sencillo, pero para que vayamos viendo cómo iremos avanzando en él. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, padre. No, ok, muy bien. Déjenme, quito esto. ¿Sí me siguen escuchando? Bien, ok. Entonces, fíjense pues ustedes que ese va a ser el programa que vamos a seguir. También ahora quiero mostrarles cómo va a ser el esquema de trabajo. Ahora mismo se los comparto. Porque la lectura de las cartas va a tener un modo de realizarse. Se los voy a volver aquí a compartir. Me disculpan, es la primera vez que estoy usando esta plataforma. Estoy más vinculado a Zoom. Entonces es nuevo para mí ahorita esto, pero es muy semejante. Entonces, fíjense, aquí tenemos el esquema del trabajo, ¿no? Vamos a poner nombre del libro, el esquema es importante, digamos, es como el índice, ¿no? Vamos a ver que las cartas y los escritos están divididos por momentos, ¿no? Entonces, que tiene saludo, que tiene una exhortación, que tiene un llamamiento a la conciencia, etcétera. Entonces, cuando nosotros leamos el texto, vamos a tratar de ubicar ese esquema. En muchas de las ocasiones, o en todas, pues ya están dados los esquemas, ¿no? Pero sí va a ser importante que lo pongamos ahí. Vamos a tratar de buscar, una vez que hayamos leído todo el texto, ¿cuál es el objetivo principal? Les quiero pedir un gran favor. Traten de que cuando estemos haciendo este trabajo, no se apoyen en ninguna cosa que ya esté escrita, porque luego van al internet y buscan, ¿no? Objetivo de la carta de Santiago. Y no es que esté mal, pero sabes, el objetivo lo tienes que ubicar tú. Tú tienes que ser capaz, a partir de la lectura general del texto, de decir, lo que buscaba esta carta era esto, ¿no? El autor cuando escribió esta carta tenía en su cabeza lograr esto en sus oyentes. Entonces es mejor que el objetivo principal lo saques tú mismo, a partir de la lectura, ¿no? ¿Qué y para qué fue hecha esta carta? Entonces, así lo vamos a buscar. Contenido teológico doctrinal. A ver, ¿qué cuestiones de la doctrina católica, de las verdades de fe católicas, están contenidas en este texto? Pueden ser algunas. ¿Se acuerdan cuando vimos ahora el programa en el esquema o en el proyecto de trabajo? Por ejemplo, en la carta de Santiago les dije que íbamos a poner atención a un contenido doctrinal que era el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Entonces yo descubro en este texto alguna verdad teológico-doctrinal, es decir, aquí me habla del bautismo que vivimos los cristianos, aquí me habla del sacramento de la Eucaristía, aquí me habla de nuestra conciencia y nuestro saber que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, esas verdades principales de nuestra fe las vamos a encontrar. No todas y no en todos, pero en algunos, pues buscar. Si dice algo de lo teológico doctrina, aquí. Contenido espiritual. Esto, como les decía yo, va más encaminado a en ti como persona, ¿qué provoca en tu vida espiritual? Supongamos que está hablando Santiago, vuelvo a este ejemplo, Santiago está hablando de que
si la fe no se transforma en obras, está muerta. Entonces eso puede hacerme a mí reflexionar y decir, oye, no nada más se trata de decir que creo, sino de que esa fe que digo tener tenga una verdadera relación con mi vida. Yo estoy como cristiano uniendo mi fe a mis obras. O sea, al escuchar eso, en mí hay como una reflexión interna, personal, que me lleva a hacer crecer en el espíritu. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, padre. ¿Sí? Entonces, esta es la parte espiritual, muy, muy personal. Y pastoralmente, a ver, aquí, cuando estamos hablando pastoralmente, ¿cómo me puede servir lo que he aprendido de esta carta para mi acción en la parroquia, en la comunidad? Entonces, no sé, ahorita les voy a pedir que me digan en qué acción pastoral se encuentran en su comunidad, si es que están. Si no, no se preocupen, pues ya después entrarán. Vamos a terminar, le ponemos nombre, fecha en que se hace y bueno, la calificación ya no les toca a ustedes, me toca a mí, ¿sí? Pero esta parte de contenido pastoral es una parte en donde tú vas a decir, ah, bien, esta lectura me está ayudando ¿para qué? Para integrar en mi acción pastoral tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, así es como vamos a leer y a estudiar y a reflexionar cada una de las cartas católicas. Entonces, el esquema está sencillo, ¿sí o no? Nada más cómo está estructurada, qué pretende tal texto y qué contenidos puedo encontrar yo en el texto, ¿no? Doctrinales, espirituales y pastorales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Padre, este esquema nos lo va a compartir también, ¿verdad? Sí, sí, también. Ambos se los envío. Voy a... ven que tienen un WhatsApp. Sí. Ah, ok, pues ahí se los voy a enviar. ¿Sí? Porque, de hecho, este esquema ya lo vamos a empezar a usar la próxima semana. ¿Qué les parece? Esta semana, ni más ni menos que su primera tarea va a ser leer la carta de Santiago, la epístola de Santiago, que es la primera. Ahorita que no tenemos nada que hacer, así que tenemos mucho que leer, ¿verdad? Entonces ese va a ser el primer trabajo y vamos a empezar a ver cómo se va desarrollando esto la próxima semana. Entonces lo van a tener que haber respondido ya. Yo les voy a dejar ahora mi correo y ahí me lo van a mandar cuando lo hayan terminado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces yo Sí, ya lo padre. tendré leído y lo vamos a compartir. Lo vamos a platicar, a dialogar aquí en la clase. ¿Ok? Bien. A ver, rápidamente estamos 369. Me gustaría saber de dónde son y si realizan alguna actividad pastoral en su comunidad. Entonces, vamos a empezar, bueno, mejor libremente, quienes quieran. Me dicen su nombre, de dónde, de qué parroquia son, por qué están en el instituto, rápidamente, no me vayan a echar historias de media hora, rápido, y qué acción pastoral realizan en su comunidad. ¿Ok? Más o menos para ver de qué sectores estamos y hacia dónde vamos a apuntalar también las reflexiones. Entonces, les oigo. Bueno, padre, bueno, perdón, buenos días.
Mi nombre es Victoria Briceño Cuellar, soy de la parroquia Jesús Resucitado, de aquí de Valle de Aragón. Pues en realidad tengo algunos conocimientos, espero que me tenga paciencia, padre, porque sí tengo algunos conocimientos, no estoy empapada al 100%, pero yo espero aprender mucho y pertenezco al equipo de evangelización de aquí de mi parroquia. Gracias, padre. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Quien sea. Buenos días, padre. Yo me llamo Rocío Guadalupe León Trejo. Estoy en la parroquia de San José Obrero de Ciudad Cuauhtémoc, de Catepec. Estoy en el Ministerio de Liturgia y a mí me interesa conocer acerca de la pastoral social porque de alguna manera me gustaría que fuera una parte de mi proyecto personal. Entonces, pues estoy empezando a conocer y a empaparme de esto y mucho gusto, padre, y sería todo. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Areli, soy de la parroquia San Miguel Arcángel del Decanato 1. Pertenezco al Ministerio de Pastoral Social, incluyendo otros ministerios más. Sin embargo, me interesa mucho conocer de la doctrina social, ya que creo que en manera presencial y a lo que hemos vivido a un inicio cuando yo entré a este ministerio, creo que se desvirtúa un poco para mí, ¿no? En lo personal. Se desvirtúa un poco lo que es la doctrina social y es como nada más hacer, pero sin saber desde dónde viene. Entonces, me interesa mucho adentrarme en todo lo que me puede aportar para mi crecimiento, no solamente aportarlo para mi comunidad, también para un crecimiento personal, para un crecimiento familiar y en varios ámbitos de mi vida. Gracias. Gracias. Buenos días, padre. Mi nombre es Esaú Gamaliel Reséndiz. Y bueno, junto con mi esposa estamos aquí en la parroquia Refugio de Pecadores en Nuevo Laredo. Y estamos a cargo de los jóvenes y también del EPAP. Buenos días, padre. Como dice mi esposo, mi nombre es María Edith Capistrán, para servirle. Y pues sí, trabajamos con los jóvenes y pues nos interesó mucho también entrar al área social porque pues yo creo que como lo hemos comentado otras ocasiones, pues es algo muy importante y algo que a veces pues no se le toma pues como debe de ser, con esa importancia que debe de ser en sí. Gracias. Buenos días, padre. Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Soy de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ahí en La Presa. Pertenezco al grupo de animación litúrgica y la motivación por la cual estoy aquí en el instituto, pues fundamentalmente es por gracia de Dios, ¿no? Yo estoy ahí porque Dios quiere que yo siga ahí. Fui enviado para que me formara un poco y estoy a la disposición de usted y de Dios. Mucho gusto. Gracias. Los que nos faltan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gaby Perea y yo soy de la parroquia de San José Obrero Caracoles. El padre Marco me invitó y pues desde hace muchos años yo tengo mucha curiosidad por saber qué es eso de la doctrina social de la iglesia. Digo, sí, yo creo que tenemos como una ligera idea, pero yo creo que en estos tiempos en los que nos está tocando vivir, necesitamos tener una fe más precisa y con mayores argumentos para poder llegar pues a cualquier estrato social y económico con la evangelización. Pero sí de manera personal,
sí me gustaría tener conocimientos reales y claros sobre la doctrina social de la Iglesia. Por eso es que estoy en este curso y, por supuesto, pues aplicarlos en mi vida personal y en mi vida comunitaria. Muchas gracias. ¿Falta alguien más? Mi nombre es Roberto Lozada, pertenezco a la parroquia de San José Obrero, Caracoles, estoy en el grupo de coro misionero infantil y pues estoy muy entusiasmado por aprender más acerca de estos temas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Bárbara Hernández, pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, aquí en Jardines de Morelos. Pertenezco al Ministerio de Música y Canto, estoy también dentro de la animación misionera y en algo que apenas va surgiendo, que es la pastoral de vida. Mi interés por el área social, pues va porque hay como muchas demandas en la sociedad, que creo que también la iglesia juega un papel fundamental y como personas también. También por otro lado, pues estoy concluyendo la licenciatura en psicología y me interesa demasiado los aspectos sociales y también como, pues a partir de la profesión o de manera personal también poder ir incidiendo tanto en la iglesia como en la sociedad y pues también como comentan para crecimiento personal y poder compartirlo con la comunidad. Muchas gracias. Bien, si se dan ustedes cuenta, pues hay una motivación común para el servicio, para el poner en obras la fe que profesamos, ¿cierto? Esto ahora lo vamos a encontrar muy claro en la carta de Santiago y quiero que presten mucha atención porque si la motivación de ustedes es aprender, es formarse para servir, y para servir adecuadamente y cristianamente, porque no somos una ONG, sino somos una comunidad de vida. Entonces, pues tenemos que tener o beber de la fuente, que es Jesucristo el Señor, aquel que es camino, verdad y vida, que es alfa y que es omega, y que es el Señor de nuestra existencia, y a partir del cual cada uno de nosotros, enamorados de Él, pues queremos, decía nuestra hermana Bárbara, incidir en esta sociedad, entrar en ella, ¿no? Como laicos, ustedes tienen la gravísima responsabilidad de llevar al Señor a la sociedad en la que viven, en la que se desenvuelven. El clérigo, como nosotros, estamos para la iglesia. Y desde la iglesia motivamos a todo el demás cuerpo, lo santificamos, lo enseñamos, etcétera. Pero quienes tienen realmente una acción dentro de la sociedad son ustedes, ¿no? Uno como sacerdote cuando se para en algún lugar y habla, pues dicen los demás, sí, pues porque eres cura, ¿no? Porque a eso te dedicas. Pero cuando les habla uno igual a ustedes, ¿no? Una chica universitaria a sus compañeros de universidad, una ama de casa a las amas de casa, etcétera, etcétera, un trabajador obrero a los demás. Entonces estamos hablando de iguales y somos evangelizadores en ese sentido horizontal, ¿no? De uno a uno. Entonces creo que es muy importante pues que sepamos cuál es nuestro gran labor en esta interacción que tendremos de aprender. Bueno, pues vamos a continuar, les voy a dar 5 minutos de descanso, como está marcado, ya nos pasamos un poco, son 10:03, a las 10:08, ¿les parece? Nos vemos acá. 10:10, ¿sí? Les voy a regalar 2 minutos. Entonces váyanse a hacer un cafecito, no importa, ustedes pueden estar mientras estamos acá desayunando, lo que sea, porque es temprano, ¿sale? Entonces no se preocupen, háganse un café, un pancito, lo que sea. Y nos volvemos a ver en unos 7 minutitos.
Sí, ya estamos de vuelta. Sí, padre. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a nuestra materia. Como bien saben, el título de nuestra materia es las cartas católicas. Vamos a recordar que la palabra católico, o catolikein, griego, significa universal. En la manera en la que ya desde los primeros cristianos se refirieron a la realidad de la iglesia. Con este título tratan de manifestar que la iglesia es una realidad que no es solamente para algunos, sino es para todos, ¿no? Hay que entender que, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, el Señor eligió a un pueblo para irlo formando, para irlo modelando, y que fuera ese pueblo el receptario o el receptáculo de la verdad revelada. Sin embargo, como el Señor Jesús también en algún momento hará la crítica a los judíos, pues se han encerrado en sí mismos, ¿no? Se han encerrado en su yo, pensando que sí, son el pueblo elegido, pero un pueblo que desgraciadamente se cierra a los demás. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor va a ir manifestando que la salvación es para todos. Por lo tanto, precisamente los santos padres, de quienes ya hablaremos más tarde, van manifestando que la iglesia, la realidad de la comunidad fundada por Cristo, es para todos, es universal. Entonces, la palabra católico significa eso, universal, que es para todos, que no se cierra a nadie. No es de pueblo, no es de raza, no es de lengua, no, sino es para toda la humanidad, porque el Señor ha venido a salvar a toda la humanidad. Entonces, ya desde ahí, el título mismo nos tiene que dejar entrever que estas cartas están dirigidas, y ya lo vamos a ver, no a una comunidad solamente concreta, no solamente a unos destinatarios, aunque van a aparecer los destinatarios, pero en esos destinatarios va a estar incluido el mundo entero, el universo entero de creyentes a lo largo del tiempo. Entonces, para referirnos pues a estas cartas, diremos que son católicas porque son para todos. Si nosotros vemos las cartas de Pablo, van dirigidas a comunidades muy concretas, que a los tesalonicenses, que a los que habitan Roma o que habitan en Éfeso, etcétera, ¿no? Mientras que las cartas católicas tienen este sentido más universal. Luego, entonces, estas epístolas forman un bloque de escritos que se reunieron quizás por tener en común que no pertenecían a las cartas de Pablo. También el hecho es que van dirigidas no a una persona o a una comunidad concreta, sino a todo creyente, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a distinguir a este bloque de cartas. Ahora bien, estas cartas ya son conocidas en la antigüedad por los primeros padres de la iglesia. Está la primera comunidad cristiana, y después de la primera comunidad cristiana, cuyo ser se encuentra manifestado sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que inicia precisamente en Jerusalén, se va expandiendo cada vez más hacia otros lugares. Las cartas de Pablo nos dan cuenta de cómo se van a ir extendiendo también al mundo pagano. El cristianismo, cómo se va a ir haciendo extenso hacia el mundo pagano, pero no se va a quedar incluso ahí, sino están llamados a ser para todos. Entonces,
conforme el cristianismo va extendiéndose, ya pasa la parte, digamos, de la divina revelación contenida en la Sagrada Escritura, y empiezan a surgir otros personajes que no son los apóstoles, que no son los evangelistas, sino que son los llamados santos padres de la iglesia, los sucesores inmediatos de los apóstoles. Entre ellos vamos a encontrar varios nombres a los que estaremos haciendo referencia para decir, mira, ellos estuvieron tan unidos a los apóstoles que conservaron la fe apostólica. Nosotros somos iglesia católica, apostólica, ¿cierto? Católica, ¿por qué? Porque es la iglesia universal. Apostólica, ¿por qué? Porque nuestra fe se basa en la fe proclamada por los apóstoles. Eso es lo que le da a nuestra vida de fe unidad y raíz. Ninguna secta protestante, ninguna comunidad cristiana protestante puede decir que está enraizada a los apóstoles mismos. Entonces, ojo con eso. Todas esas comunidades que surgen, sobre todo a partir del siglo XV, fíjense ustedes, ya llevábamos 15 siglos de vida cristiana y surgen estas comunidades después que se separan de la iglesia y que van a caminar paralelamente a la iglesia, pero a partir del siglo XV con la Reforma Protestante. Ninguno de ellos puede decir que está enraizado realmente a la fe de los apóstoles, más que la Iglesia Católica. Entonces vamos a encontrar nombres de estos hombres que nos van a dar cuenta de esa unión. San Agustín, San Eusebio, vamos a encontrar a San Ignacio de Antioquía y otros más, ¿no? Entonces ya iremos dando cuenta de ello. Pero ellos son los que nos unen precisamente a la fe de los apóstoles. Hay que entender esto, el Señor Jesús vino a formar realmente una comunidad. Él mismo lo dice, Mateo 16, 18, siguientes, que ha venido a fundamentar una comunidad que llama iglesia. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces, en la mente, en el corazón de Jesús, está la formación de una comunidad que será el pueblo nuevo pueblo de Dios, que es ahora la iglesia. Ya no es Israel, ya no es solamente una raza, ya no es solamente un pueblo, sino es todo aquel que cree en él a partir de ese momento y que se una en la fe y en las obras a ese proyecto que el Señor Jesús tiene. Entonces, después, inmediatamente después de los apóstoles, viene este gran catálogo de hombres santos, sabios, que serán llamados los padres de la iglesia. Ellos darán continuidad a la fe, tomando la fe de los apóstoles. Quiero que tengan mucha atención en esa unidad, porque cuando nosotros hablemos aquí de estas cartas, nos vamos a referir a ellos. Vamos a decir, miren, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía ya tenía presente estas cartas y las manejaba como divinamente reveladas. San Agustín de Hipona ya tenía en cuenta estas cartas y las menciona en tal y tal lugar. Eso le va a dar carácter de verdad, carácter de fuerza a estas cartas, ¿sí? Que ellos, los santos padres, las usen como divinamente reveladas, como parte de la revelación de Dios, va a ser muy importante. Eso lo vamos a ver sobre todo en la cuestión de la canonicidad. Ya lo voy a explicar después, aunque ya muchos de ustedes quizás conocerán este término de canonicidad. Entonces, estas cartas católicas dicen algunos que serían equivalentes a canónicas, es decir, verdaderamente y divinamente reveladas, ¿no? Después de los apóstoles, hay un proceso en el cual los escritos que surgen en el Nuevo Testamento van a tener que ser verificados como verdaderamente inspirados.
sea, no todos los textos que existen de la antigüedad que hablan de Cristo, pues son divinamente inspirados, ¿no? De hecho, tenemos los llamados evangelios apócrifos. No sé si ustedes han oído hablar de ellos. Nosotros tenemos 4 evangelios canónicos, es decir, 4 evangelios aceptados como divinamente revelados, que son Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, y Juan, ¿no? Entonces, hay otros muchos evangelios, alguna vez alguien me decía, pero es que la iglesia oculta estos evangelios porque dicen algo contrario. Le digo, pues ni tan los oculta, siempre los hemos tenido ahí, pero no son considerados divinamente revelados porque tienen fallas de aquello que dan cuenta. Son muy fantasiosos o son poco históricos, son poco aceptables, ¿no? Y le digo, y no están ocultos, puedes ir ahí a Porrúa y te compras de estos libros de Porrúa uno que se llama Evangelios Apócrifos. Y ahí vas a encontrar un evangelio, por ejemplo, de Santiago, un evangelio de Pedro, un evangelio de Judas, pero no son divinamente inspirados. Desde el principio, la iglesia, los santos padres dijeron, estos textos no son revelados. Son muy fantasiosos. De hecho, si nosotros quisiéramos fundamentar algunas tradiciones que tenemos en la Iglesia Católica, pues sería mucho mejor tomar los evangelios apócrifos, porque ellos nos dan cuentas de algunas experiencias y vivencias de la comunidad que hasta ahora nosotros de alguna manera tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo primero que tenemos que entender es que estos textos fueron aceptados en el principio de la Iglesia como divinamente revelados por los santos padres, es decir, los sucesores inmediatos de los apóstoles. Leían estos textos, leían estas cartas y encontraban en ellos sana doctrina, historia real, y por lo tanto los aceptaron como parte de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que nosotros tenemos que tomar en consideración. No, lo que estamos leyendo, lo que vamos a empezar a leer, son textos divinamente inspirados, son textos aceptados por aquellos sucesores inmediatos de los apóstoles y que ya estaban ahí estos textos desde la primitiva comunidad, pero que son aceptados por su fuerza, por su garantía de verdad. ¿Quiénes hacen esta elección? Pues los santos padres, la iglesia. El canon de la iglesia, es decir, la norma para verificar que los textos sean realmente inspirados, terminará hasta el siglo III. Es decir, en el siglo III de la era cristiana son aceptados por los santos padres y por un concilio todos los textos divinamente inspirados. Y entre ellos se aceptan estos textos. Ya lo iremos viendo, ¿no? Entonces, les llamamos cartas católicas. ¿Por qué? Porque son enviadas a todos los cristianos, no a alguien en particular. Son divinamente inspirados porque así los acepta la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia se refiere a la vivencia que ya se tenía del cristianismo primitivo en su liturgia, en los escritos de los santos padres, y hacían uso de estos textos, ¿no? Entonces son textos muy antiguos, ya iremos viendo casi todos entre el siglo I y principios del siglo II. Entonces, hay solamente unos datos que son importantes. ¿Cuáles son estos textos que pertenecen a este conjunto llamado cartas católicas? Ya lo vimos en el índice que les di, pero se lo repito. Primero tenemos la epístola de Santiago. Epístola es carta, ¿no? Entonces tenemos la carta de Santiago, tenemos
la primera epístola de San Pedro y la segunda, ya llevamos 3. Luego tenemos la epístola de San Judas y luego las epístolas 3 de San Juan. Entonces, ese va a ser el conjunto, hermanos, de las llamadas cartas católicas. Y es lo que vamos a leer, a estudiar, a reflexionar a lo largo de todo este tiempo, que el Señor nos permita llevar a buen término lo que vamos a comenzar ahora, ¿no? Entonces, tenemos, lo repito, epístola de Santiago, epístola primera y segunda de Pedro, epístola de Judas y las 3 epístolas o 3 cartas de San Juan. Entonces van a ver qué contenido tan hermoso y rico vamos a encontrar en cada uno de ellos. Quisiera empezar por la llamada, ya después de decirles cuál es la razón de que se llamen católicas, la primera epístola de Santiago. Vamos a empezar, titúlenlo así, la primera parte, después de esta introducción, como epístola de Santiago. Bien, esta epístola a lo largo de los siglos ha sido poco comentada. Probablemente porque contiene enseñanzas más morales que doctrinales. Sin embargo, a partir del siglo XVI ya ha tenido una mayor atención, es decir, en la antigüedad no se citaba mucho, porque lo que buscaban los cristianos, sobre todo los primeros cristianos con los concilios, eran las cuestiones doctrinales. Sin embargo, ya ha sido tocada a lo largo de los siglos, pero es en el siglo XVI donde se pone mayor atención. Hay, por lo tanto, en la antigüedad un uso muy pequeño de esta carta. Después del siglo XVI, ya un uso más extendido. Está escrita en griego, está escrita en un griego muy culto, no en el griego que hablaba toda la gente, que se llama griego vulgar o griego koiné, sino en un griego culto. Queda claro, pues, entonces que el escritor, vamos a hablar luego de él, es un escritor que tiene un conocimiento fuerte y una buena formación en la escritura y en el lenguaje. Por otra parte, en los últimos decenios, esta epístola viene suscitando un gran interés porque refleja fielmente la exposición viva y espontánea del mensaje cristiano de las primeras comunidades. Además, nos da una clara unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esta primera carta, ¿qué podemos decir como introducción? Está escrita en griego, es poco citada en la antigüedad, es más reconocida a partir del siglo XVI, sobre todo por los contenidos que va a encontrar con el sacramento de la unción de los enfermos. Bien, ¿qué podemos decir sobre el autor? Todas las veces que estudiemos las cartas, vamos a tratar de seguir este orden. ¿Qué nos dice sobre el autor? En primer lugar, nos habla de un llamado Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por eso se llamará Epístola de Santiago, porque el que la escribe se presenta a sí mismo como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra siervo de Dios, o este término, nos remonta al Antiguo Testamento, como se mencionaban, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas como siervos de Dios, ¿no? Entonces,
es importante saber que el que estaba escribiendo esta carta se decía a sí mismo un hombre importante en la comunidad. Es un maestro de la comunidad, seguramente conocido y muy prestigioso entre los cristianos. Su nombre es Santiago. Aquí tenemos un asunto, que es Santiago. Si ustedes recuerdan el Evangelio, se habla de dos Santiagos. Santiago, el primo de Jesús, y otro Santiago. Entonces, algo muy importante en este estudio es tratar de entender a qué Santiago se refiere. Quiero decirles también otra cosa. La autoría de los textos no es tan importante en el sentido de que, digamos, fueron estrictamente ellos los que lo escribieron. Muchas ocasiones, estos grandes maestros de la comunidad, pues tenían discípulos, y los discípulos eran quienes escribían. ¿Pero qué escribían? Lo que estos grandes maestros de la comunidad enseñaban, y ya les ponían la autoría de ellos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, fíjense, se mencionan hasta 5 personajes con el mismo nombre, Santiago, que significa, o su traducción viene del hebreo que es Jacob. Este nombre era pues un nombre muy común, es como si hoy habláramos de Juan, ¿no? ¿Cuántos Juanes hay? O habláramos de Miguel, o habláramos de cualquier otro nombre, ¿no? Que es muy común. Entonces, por ejemplo, tenemos a Santiago, el hijo de Zebedeo, que es llamado Santiago Mayor. Por ejemplo, en Mateo 10:12, nada más por poner un ejemplo. Santiago, el de Alfeo, también llamado apóstol menor, aparece en Mateo 10:3. Luego tenemos a Santiago, el hermano del Señor. Recuerden ustedes que en la Sagrada Escritura, cuando se habla de hermanos, no necesariamente se habla del hermano carnal, es decir, de los mismos padres, sino se refiere a los parientes cercanos, como primos, tíos, sobrinos. No tenían estos modos de diferenciarlos, y por lo tanto a todo pariente cercano o pariente de la misma sangre le llamaban hermano. Entonces aparece otro Santiago, que es el hermano del Señor, así lo manifiestan. Aparece, por ejemplo, en Mateo 13:55, Marcos 6:3, ¿no? Entonces tenemos a este otro Santiago, que es el hermano del Señor, y que también se habla de él como obispo de Jerusalén. O Santiago, al que se le apareció el Señor resucitado. Con ello, las posibles personas distintas se reducen solo a 3, que es Santiago Mayor, Santiago Menor y Santiago el hermano del Señor. Entonces, de todos estos nombres de Santiago que aparecen en la Sagrada Escritura, llegamos a decir que se reducen a 3. Santiago el Mayor, Menor y el hermano del Señor. ¿A quién se dice que pertenece esta carta? Se dice fundamentalmente, por lo que se conoce, que la carta de Santiago se trata de el personaje llamado el hermano del Señor y obispo de Jerusalén. A ver, quiero que presten atención a una cosa. En la Sagrada Escritura, cuando un personaje es reiterado, aparece muchas veces, quiere decir que tiene una importancia grande en la comunidad. Acabamos de vivir el día jueves la fiesta de la transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de este momento?
donde Jesús va al monte y va con 3 personajes. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Sí, es Santiago, Pedro y Juan. ¿Se dan cuenta ustedes que en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, estos 3 personajes casi siempre aparecen juntos? Es decir, cuando el Señor Jesús se va a orar, incluso en el huerto, ¿a quiénes se lleva? Pedro, Santiago y Juan. Va al monte Tabor y va a transfigurarse y se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. A los primeros que elige también son a ellos. ¿Eso qué quiere decir en la Sagrada Escritura? Quiere decir que estos personajes son sumamente importantes para la primitiva comunidad cristiana. Pedro, ¿por qué? Pues porque va a ser la cabeza de la iglesia. Nada más ni nada menos. Por eso siempre aparece. Es más, Pedro siempre toma incluso la palabra, la iniciativa, ¿no es cierto? Está hablando el Señor Jesús y ahí sale Pedro a hablar. Yo les digo que a veces es hasta medio imprudente, ¿no? Se avienta a lo loco y dice y habla. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta Pedro en el Nuevo Testamento reiteradas veces? Porque él tiene el cargo más excelente en toda la comunidad. Él será la cabeza. Pero también aparece Santiago. ¿Y saben por qué aparece Santiago? Porque Santiago va a ser el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Si Pedro es la cabeza de la iglesia, Santiago, el hermano del Señor, va a ser el primer obispo de la comunidad de Jerusalén. Entonces también tiene una relevancia importantísima. Y luego Juan, que es el discípulo amado, ¿se acuerdan ustedes? Así se dice a sí mismo. El discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo amado, ¿saben a quién representa? Representa a todos nosotros. A todos los que hemos de creer en el Señor Jesús y hemos creído en Él. Entonces, por eso siempre aparece. Bien, esta carta de Santiago que vamos a leer, ¿a quién se le da la autoría? ¿De quién se piensa que es? Pues hay datos muy firmes para pensar que esta carta fue hecha por Santiago, el hermano del Señor, el obispo de Jerusalén. Entonces, eso es importante, porque si ya en la autoría ellos decían, es que esta la escribió el hermano del maestro, el hermano del Señor, quiere decir que tiene una fuerza importante doctrinal. Entonces, es muy importante que entendamos que al hablar del autor de esta carta, nos estamos refiriendo a este personaje, el hermano del Señor y el obispo de Jerusalén. O sea, un personaje sumamente importante. Entonces, hay datos importantes que nos hablan de que esta carta fue escrita, aquí viene el año en que fue escrita, en el siglo I. Entonces, esto es importante. Finales del siglo I, principios del siglo II. Ustedes dirán, pero ¿cómo el siglo I? Si la era empezó con Jesús, sí, pero el Señor murió a los 33 años, ¿cierto? Aquellos discípulos que Él eligió habrán muerto muchos años después, 30 años quizás. Si ya llevábamos 33, otros 30 que hubieran vivido, estamos hablando del siglo I, el año 60 más o menos, ¿no? Entonces, coincide los datos de de la posibilidad de que este escrito lo haya hecho el hermano del Señor. Entonces, ¿qué parte ya llevamos el autor? ¿El autor quién es? Probablemente, muy probablemente, Santiago, el hermano del Señor. ¿En qué época, en qué tiempo fue escrita? Casi a finales del siglo I, principios del siglo II, ¿no? Es decir, a partir de los años del año 60
70, etcétera. Este mismo Santiago también es el Santiago del que se habla en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿quiénes dan cuenta de que este texto es veraz? Pues grandes hombres de la iglesia como son, hay un gran obispo después de los apóstoles que se llamó San Clemente Romano. San Clemente Romano ya da cuenta de este texto, o sea, lo cita él. San Clemente Romano está igual en el siglo, finales del siglo I, segundo, y ya él cita esta carta. Eso es lo que le da valor a esta carta. ¿Por qué? Porque los primeros sucesores de los apóstoles citaban ya como texto sagrado esta carta. ¿Quién lo hacía? Por ejemplo, San Clemente Romano, en un texto muy antiguo también de la iglesia que se llama Pastor de Hermas, con H, Pastor de Hermas. Lo cita también San Justino, un gran sucesor de los apóstoles, mártir. San Justino fue el primero que se enfrenta a los primeros griegos para dialogar con ellos a la luz de la razón sobre las verdades de la fe y responde a los paganos. Y también está San Irineo. Entonces todos ellos ya citan esta carta y ellos están entre el siglo I y el siglo II. Eso le da valor a la carta. Eso se llama canonicidad. Fíjense, ¿qué significa la palabra canon? La palabra canon significa regla. Es decir, es la medida con la que se midieron los verdaderos escritos inspirados. Entonces, ¿cómo sabemos que este texto es divinamente inspirado? Pues lo sabemos porque ya los primeros padres de la iglesia, los grandes primeros padres, después de los apóstoles, citaban la carta. Eso le da valor de canonicidad, es decir, está bien en la regla de los divinamente inspirados, ¿sí? Entonces, esto parece un poco aburrido a lo mejor, mis hermanos, pero ¿qué creen? Eso le da valor a la carta. ¿Cómo sabemos que esta carta fue inspirada por el Señor? Bueno, en primer lugar por su autor, que estuvo cerca del Señor, que fue discípulo de él. Él es más, es un personaje importantísimo en la comunidad. Segundo, porque grandes padres de la iglesia lo citan. Y citan este texto para hablar de la doctrina de la fe. Entonces, ojo con ello porque así es como nosotros en la iglesia vamos sabiendo qué textos son verdaderamente inspirados y qué textos no. Eso ya quedó en el siglo III. O sea, los primeros concilios, los santos padres, definieron cuáles textos eran inspirados y cuáles no. ¿Cómo los definieron? Pues vieron que tuvieran historicidad, es decir, que fueran realmente históricos, que sus autores fueran gente realmente importante en la comunidad y que la doctrina que tenían fuera una doctrina adecuada a la fe. A lo mejor esto ahorita a ustedes les suena un poco raro, pero quiero que pongamos atención en ello. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros decimos, ¿de dónde nos viene la fe? ¿Cómo saber que lo que está aquí en la Sagrada Escritura es realmente inspirado por Dios? Hay que entender que hay una sucesión de elementos de la fe. Primero creo en Dios, luego creo que ese Dios lo puedo conocer, luego creo que ese Dios que puedo conocer se reveló, luego creo que ese Dios que puedo conocer, que se reveló, lo que ha revelado está puesto por escrito. ¿En dónde? En la Sagrada Escritura. Y entonces de ahí nos viene la fe. ¿Por qué nosotros creemos? ¿Por qué nosotros celebramos tal cosa? Bueno, porque es parte de lo que Dios dio a conocer. Se reveló. ¿Sí han oído esta palabra?
Revelar es quitar el velo. A ver, la idea o la fe de la humanidad en la existencia de Dios ha estado siempre presente, ¿eh? Alguna vez recuerdo que en una clase les decía a unos muchachos, yo soy maestro del seminario, hablándoles de la fe y de la existencia de Dios, les decía, todas las culturas en todos los tiempos tienen sentido religioso. Si ustedes descubren una cultura y me la muestran que no tenga sentido religioso, en ese tiempo me acuerdo que les decía yo, les doy 4,000 pesos. Ándele, tráigame, vayan a las enciclopedias, busquen una sola cultura que no tenga sentido religioso. Es imposible. El sentido de lo religioso está en el hombre, está en el ser humano. Entonces, siempre ha habido sentido religioso, pero como dice la Sagrada Escritura, antes buscábamos a Dios a tientas. Buscábamos sin saber. Y todas las culturas, todos los tiempos, al buscar a Dios, pero sin saber, pues se confundían. ¿Y dónde se quedaban buscando a Dios? En las criaturas. Y entonces así encontramos culturas que adoran al sol. ¿Por qué? Porque lo más grande, lo más maravilloso que veían era el sol. Y vemos culturas que están vinculadas, por ejemplo, a la naturaleza, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en los bosques europeos, esos enormes pinos, enormes, hermanos, no los, o sea, 10, 20 personas no abarcan el tronco de uno de esos árboles. Pues el hombre chiquitito veía esa grandeza y decía, pues los dioses han de estar en los árboles, ¿no? O sea, aquí debe haber un espíritu que mueva. O los indios, por ejemplo, los hindúes, que veían el maravilloso río Ganges, cruzar su tierra, inundarla, fertilizarla, la fuerza potente, la vida que hay, pues decían, Dios debe de ser el Ganges, ¿no? Así, el hombre buscaba tientas hasta que Dios se reveló. Dios se presenta a sí mismo, eso es revelarse. Y se presenta a este pueblo que es el pueblo de Israel y le va preparando para entender lo que quiere que sepa de él. Pero, como dice Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban sometidos a la ley. Y en Jesucristo conocemos verdaderamente a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque nosotros creemos que este texto está divinamente inspirado. ¿Por qué? Porque nos presenta algo de Dios. Porque a través de él, por las manos de los hombres, Dios se ha revelado. Esa es parte importante que debemos entender de la Escritura. Esa Escritura que tú lees, que tú veneras, que cada 8 días proclamamos solemnemente en nuestra Eucaristía, es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Se presentó. Ya no me buscan a tientas, ya no me buscan en las criaturas. Yo estoy por encima del sol y por encima de los bosques y por encima de las aguas. De hecho, el día domingo van a escuchar ustedes el evangelio maravilloso de Jesús que camina sobre las aguas. ¿Qué significaba para los hebreos el agua? Significaba lo indomable, significaba lo potente, lo aterrador incluso. Pues que Jesús camine sobre las aguas significa yo estoy por encima de las criaturas. Yo estoy por encima de todo. Yo domino lo que a ti te aterra. Y eso vamos a ver el día domingo. Y se los voy diciendo para que reflexionen. Cuando ustedes lleguen ahí a la proclamación del Evangelio y escuchen cómo Jesús camina sobre las aguas. Quiere decir, yo estoy por encima de todo.
lo que a ti te aterra, lo que a ti te hace temer. Ese va a ser un signo importante. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando hablamos de que este texto está divinamente inspirado, quiere decir, en él encontramos lo que Dios ha querido dar a conocer de sí mismo. A través, cierto, de la acción del hombre. Porque ¿quién escribe estos textos? Santiago, un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino un hombre inspirado por Dios. Es más, un elegido del Señor Jesús, ¿para qué? Para que lo dé a conocer. Entonces, la Sagrada Escritura nos muestra a Dios. Y estos textos son divinamente inspirados, ¿por qué? Porque en ellos encontramos la verdad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en todos los textos que leamos vamos a ir viendo esto. ¿Quién es el autor? ¿En qué año fue escrito? ¿Qué le sostiene como verdaderamente inspirado? ¿Por qué no podemos decir que es un cuentito cualquiera o que es un escrito cualquiera de los tantos que hay? Porque este texto, avalado por los apóstoles, por los sucesores de ellos, es aceptado porque su doctrina nos manifiesta quién es verdaderamente Dios y qué quiere para la vida del hombre. Eso es lo que siempre tienen que buscar, porque todos los textos que tenemos en la Sagrada Escritura, por los santos padres de la Iglesia, han sido valorados como divinamente inspirados. Entonces, este texto ya se reconoce como texto sagrado a partir del siglo III, aunque hay alusiones muy antiguas, incluso en las cartas mismas de San Pedro y San Judas, a este texto. Entonces eso nos hace ver que este texto está realmente arraigado en la verdad de los apóstoles, ¿ok? La próxima clase vamos a hablar de la canonicidad de este texto, aunque ya empezamos aquí a ver algunas cosas. ¿Qué significa canonicidad? Significa que tienen valor real de inspiración, ¿no? Bueno, entonces lo veremos la próxima semana, pero ya ustedes tendrán tarea esta semana. Entonces, voy a enviarles dos cosas, el programa y el esquema de trabajo. ¿Qué van a hacer? Van a leer la carta de Santiago, porque no podemos estudiarla si no la leemos, ¿no? Yo les puedo contar 1000 cosas, pero si tú no la lees, si tú no oyes a través de este texto sagrado la voz de Dios, no servirá de nada. Entonces, no se espanten. Las cartas a veces tienen 3 páginas. Entonces, realmente, sí les pido que lo hagan en un momento calmado, de estudio. Fíjense, yo les recomiendo 2 lecturas. La primera, una lectura ordinaria de estudio, es decir, la lees, tratas de ubicar cuál es el objetivo, ver cómo está construido, y una segunda lectura más espiritual. Es más, puedes ir delante del Santísimo y leer nuevamente esta carta y decir, a ver, espiritualmente, pastoralmente, doctrinalmente, ¿qué encuentro en ella? Entonces yo les diría una primera lectura más de estudio y una segunda lectura más de oración. Y así van a hacer ustedes ese esquemita que les presento ahí. ¿Sí? Van a tratar de buscar. Y luego vamos a comentar, vamos a decir, a ver, ¿qué aspectos doctrinales encontraste? No, pues este y este y yo. ¿Y espirituales? No, pues este y este. ¿Y pastorales? ¿Para que te sirvan a ti? No, pues este y este. Y entonces, habremos escuchado y leído la palabra divina y habremos entendido cuál es el sentido de ese texto.
Ese es el ejercicio que vamos a hacer siempre. Porque imagínense que estuviéramos viendo cartas católicas y no leyeran las cartas católicas. Sería una total locura, ¿no? Un absurdo. Entonces, vamos a poner mucha atención a la lectura, ¿les parece? Y ya como vimos, son pocas, van a ser bien breves. Es más, vamos a encontrar una de Juan que es una página. Así que no chillen, ¿eh? Ay, es que me van a dejar lecturas en otro lado. Pues sí, así es la academia. Así es el estudio. Si me permiten, les voy a decir como decía un profesor mío. Dice, para ser estudiantes hay que tener 2 buenos ojos, 2 buenos codos y 2 buenas nalgas para sentarse, para leer, para estudiar, ¿no? Entonces, pues, hay que trabajar. Entonces, les voy a enviar en un rato más a través del WhatsApp estos dos, el programa, el formato, y el formato ya debe de estar realizado para la próxima semana. Ahora les voy a escribir aquí mi correo al que me lo van a enviar. Es con minúsculas todo, Jutremar, es Juan Carlos Trejo Martínez, @ yo como estoy viejito todavía uso yahoo.com.mx. ¿Ok? Aquí me lo van a enviar, se lo estoy enviando por mensaje. Entonces ahí lo pueden ver, mensajes para todos. ¿Sí? Jutremar, Jutremar, Jutremar @yahoo.com.mx. Me ponen en el asunto tarea social. Y no se les olvide poner su nombre, ¿eh? Por favor. Entonces, esto me lo pueden enviar en la semana cuando ya lo tengan. A más tardar que sea el viernes para que me den oportunidad de leerlo. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta al respecto? En asunto me ponen tarea social, ¿no? Que es nuestra sección, ¿ok? Entonces, leen y hacen el esquemita. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, pues es un gusto poder compartir con ustedes esta clase y vamos a ir avanzando. Verán que con el favor de Dios vamos a ir creciendo de muchas maneras al encuentro con la palabra divina. Les he dicho que tiene a veces una página, pues una página tan llena, tan profunda de verdades que van a tener para nuestra vida una muy buena, un muy buen fruto. ¿Ok? Entonces yo les envío en un rato los formatos y vamos a empezar a trabajar así. Tarea de esta semana. Padre. ¿Sí? Nada más dijo que muchas gracias. Muy bien.